de las víctimas. Durísimo. Bueno, para hablar acerca de la gestión de Luis Almagro al frente de la OEA, saludo con muchísimo gusto a Laura Carson. Laura Carson es analista política, directora del Programa de las Américas, que es un centro de investigación y análisis independiente que tiene también su sede aquí en la Ciudad de México. Laura Carson, qué gusto en saludarte. Muy buenas noches. Igualmente, Rubén, buenas noches. Laura, pues ayúdanos a poner en contexto estas declaraciones, primero del canciller y luego la respuesta del señor Luis Almagro. ¿Cuál es tu opinión? Pues en primer lugar, las declaraciones del canciller tienen toda la razón. O sea que la gestión de Luis Almagro frente a la OEA ha sido lamentable. Yo creo que jamás hemos visto, y esto es mucho decir, porque la OEA nunca ha sido como un organismo neutral, digamos, pero yo no me acuerdo un tiempo en que había un sesgo político a la derecha tan fuerte como lo que vemos en la gestión de Luis Almagro. O sea que sin pretender ser representante de todos los países de América Latina, se ha intervenido en elecciones, ha tomado lo que dijo el canciller, iniciativas, declaraciones sin consultar con los miembros. Y bueno, pues el caso más notorio fue la intervención, ni siquiera fue lo que dijo el canciller, que facilitaron prácticamente un golpe. No facilitaron, provocaron un golpe de Estado en Bolivia, lo cual costó muchas vidas, sobre todo vidas indígenas, y no fue prácticamente un golpe, fue un golpe de Estado. Y luego la elección de Mas, en las elecciones un año después, fue una prueba de que toda la acusación de fraude contra Evo Morales fue un invento, un fraude por parte de Luis Almagro, en donde muy lejos de reconocer la manera, la sangre que causó y la injerencia en el proceso de Bolivia, se defendió, se justificó y jamás ha hecho una mínima autocrítica en ese sentido. Laura, además del silencio ominoso, diría yo, por lo menos hasta hace un par de días de Luis Almagro con respecto a la brutal represión y utilización en Colombia de las fuerzas policíacas, donde gente muerta en las calles, disparando desde helicópteros. ¿Dónde estaba el señor Almagro? Sí, así es. Y esto es el padrón que hemos visto. Nosotros en el programa hicimos un estudio en dos áreas. Su actuación en elecciones con sus observaciones, que muchos países han quejado de esto, y el otro fue precisamente esto, la manera en que interviene en casos graves de violaciones de derechos humanos cuando se trata de un gobierno de la derecha. Ahora, pues ha puesto algunos tweets de que está viendo el asunto, pero está dando un peso igual a, por ejemplo, el vandalismo supuestamente de las personas que están manifestando y la represión brutal y letal por parte de las fuerzas de seguridad. Y lo mismo pasó en Chile también, hizo lo mismo, no intervino para apoyar al gobierno que estaba matando a su gente. Entonces el señor Almagro tiene un verificable y verificado sesgo cognitivo, lo que le conviene ahí sirviendo. Yo digo de plano así, parece un empleado del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Sí, pues eso es parte de lo que pasa, y también tiene su agenda propia. Es un hombre muy egoísta. Lo puedes ver en la respuesta tan infantil y brutal realmente que dio a la crítica del canciller mexicano. No, pues esa es su personalidad también. Entonces, ahora tiene un problema en que no tiene el apoyo, va a tener el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, porque compartan un punto muy importante, que es la central de la agenda de Almagro, y es muy importante el gobierno de Biden, que es derrocar el gobierno de Venezuela.
¿no? Entonces, pues ahí también hay una alianza, pero lo que no tiene es el apoyo incondicional que tenía en Donald Trump. Por último, ya mencionaste el estudio que has realizado del tema de la OEA y en procesos electorales. Viene la OEA a petición del INE. A petición del INE. Esto, francamente, a mí con los antecedentes que ya estamos señalando aquí y más de Almagro, me molesta. Sinceramente me molesta, lo digo abiertamente. Sí, yo estoy de acuerdo. Es común, o sea que es normal, se puede decir que haya una observación por parte de la OEA en elecciones. Sin embargo, estamos en un momento muy distinto porque jamás había un momento en la historia en que fue tan justificadamente criticada la actuación de una observación. Entonces, en este contexto, invitar a la OEA sí fue una decisión muy criticable. Y además están entrando mal, o sea que para ellos poner el enfoque en el proceso electoral, en que hay violencia, sin ponerlo en contexto, es un foco rojo, porque es una señal de que podrían intentar a descalificar un proceso electoral por esta vía. De hecho, hay violencia en el proceso preelectoral en México. Sin embargo, este nivel de violencia no es sin precedentes y desgraciadamente es algo que caracteriza el proceso desde que se lanzó la guerra contra las drogas en el año 2006 y de hecho está un poco por debajo de lo que hemos visto en otros años. Entonces esperemos que no intenten hacer una de las formas de injerencia como lo han hecho en el pasado, ahora sobre todo con esta actitud de venganza y de pleito realmente de muy bajo nivel que hay. Ciertamente, Laura, te doy absolutamente la razón. Pues te agradezco muchísimo, Laura, que hayas aceptado la invitación para a dar esta versión, ¿verdad? Que no es necesariamente la que se dan en todos los medios de comunicación. Te agradezco mucho. Gracias, Rubén. Siempre un placer. Gracias, Laura Carson, directora del Programa de las Américas, Centro de Investigación y Análisis Independiente en la Ciudad de México.